El método dialéctico. En el binomio materialismo-dialéctico, el materialismo sería la teoría y la dialéctica sería el método. Es decir, la teoría para la interpretación de un fenómeno de la naturaleza es materialista y el método de estudio de estos fenómenos es el dialéctico. El materialismo dialéctico es la herramienta del Partido Comunista para poder llegar a conocer la realidad. El método dialéctico es todo lo contrario al método metafísico. No considera las cosas como algo estático, sino en continuo movimiento y cambio. El desarrollo de la naturaleza se concibe como el desarrollo de las contradicciones que existen en la misma. Todo está relacionado. No existen las cosas aisladas. Profundizaremos más en esto en la explicación sobre las leyes de la dialéctica. Primera ley de la dialéctica. El movimiento dialéctico. Hemos visto ya cómo la metafísica apuesta por la quietud y la identidad. El método dialéctico afirma lo contrario. Todo está en continuo movimiento y cambio. El estado natural de las cosas no es la inmovilidad, es el movimiento. El estudio de un objeto desde el punto de vista metafísico evaluará las características de ese objeto y las comparará con otro diferente, resaltando la identidad de cada uno. Sin embargo, la dialéctica estudia los objetos de la naturaleza desde el continuo movimiento y el cambio constante. Es decir, estudiaremos el objeto desde el movimiento, desde su historia y su pasado, cómo es ahora y cuál será su porvenir. En resumen, desde su evolución, no solo desde sus características actuales, ya que no siempre ha sido así, ni va a seguir siéndolo. Por ejemplo, de objeto de la naturaleza pongamos un árbol. Una persona con un método metafísico estudiará las características del árbol, lo comparará con otros objetos, por ejemplo una semilla, y sacará la conclusión de que un árbol es un árbol y una semilla. El método dialéctico para estudiar al árbol no se centrará solo en las características actuales del árbol, sino que también lo estudiará en su desarrollo anterior, cuando fue una semilla, y en el venidero, porque el árbol puede seguir desarrollándose con normalidad o puede secarse y cambiar de forma cualitativa. La dialéctica ve los objetos a estudiar en el momento actual como una transición entre cómo eran antes y cómo serán en el futuro. Los fenómenos de la naturaleza nacen, se desarrollan y mueren. Este proceso, como ya hemos visto, está en continuo movimiento y cambio. Otro ejemplo de esta continuidad. Un hombre nace, se desarrolla y muere, y de esa muerte también se genera una nueva vida. Sigue habiendo células vivas en su cuerpo, parásitos que se desarrollan en el cadáver, descomposición que sirve para fertilizar el suelo y que surja nueva vegetación, etc. En resumen, sobre esta ley del movimiento dialéctico, nada permanece estático y eterno, siempre en movimiento. Segunda ley del método dialéctico, la acción recíproca. La metafísica concibe las cosas de forma aislada, sin tener en cuenta la relación de dependencia que tienen las cosas entre sí. La dialéctica, por el contrario, afirma que las cosas están vinculadas entre sí. Los objetos y los fenómenos están en continua relación y unos influyen sobre otros. Es imposible analizar nada de forma correcta sin tener en cuenta todo lo que rodea e influye. La realidad no puede concebirse como un conjunto de objetos aislados que no guardan relación entre sí. La dialéctica concibe el mundo como un conjunto de procesos conectados, es decir, en continuo movimiento y cambio. El fin de un proceso no significa el fin de ese objeto, sino el inicio de otro nuevo proceso. Pese al aparente carácter aleatorio y a los posibles retrocesos momentáneos, se acaba imponiendo siempre una trayectoria progresiva. En resumen, nada está acabado ni es inmóvil en el tiempo, sino que los procesos están en continuo desarrollo. El fin de uno supone el inicio de otro. Pongamos de ejemplo la Constitución de Reconstrucción Comunista. Si un reaccionario, usando el método metafísico, analizara la fundación del Partido Marxista-Leninista Reconstrucción Comunista, aduciría a su fundación la iniciativa de un grupo de personas subversivas que decidieron dar el paso de construir este partido. El método dialéctico no actuaría así. El estudio detallado del encadenamiento de procesos nos llevaría a analizar las circunstancias que han dado lugar a esa constitución del PMLRC. Esas personas que fundaron el partido lo hicieron por las circunstancias que las rodeaban, es decir, la inexistencia de un partido comunista en el Estado y la ausencia de la herramienta para que la clase obrera logre su emancipación mediante la lucha de clases.
Seguimos encadenando procesos y no es una cosa del marxismo, como si la lucha de clases surgiera de este. Y es que la lucha de clases ya existía antes del marxismo. El marxismo lo que ha hecho es demostrar la existencia de esta lucha de clases y dotar de fuerza al proletariado. Aquí seguimos encadenando procesos y profundizando su estudio. Debemos refutar que todo esto sea fruto solo del proletariado, sino que todo lo contrario, las condiciones del capitalismo son las que hacen surgir al proletariado y sus contradicciones. Con lo cual todo esto es fruto no del proletariado o del marxismo o de un grupo de subversivos, sino que es fruto de toda la sociedad capitalista, que ha de ser destruida para construir una sociedad mejor. Para este cambio necesitamos un partido comunista, motivo por el cual el PMLRC fue constituido. Tercera ley del método dialéctico. Ley de la contradicción. Desde un punto de vista dialéctico, las cosas no solo cambian o se transforman en otras. Es en ellas mismas donde se encuentra la contradicción que producirá esos cambios. Cada cosa tiene en sí a ella misma y a su contraria, su afirmación y su negación. En una misma cosa existen dos fuerzas antagónicas, y éstas se encuentran en continua lucha de contrarios. Una fuerza tiende a la afirmación y otra a la negación, y entre ellas se encuentra la contradicción. Las cosas cambian porque existe una contradicción en las mismas. La vida de un hombre es el mejor ejemplo. Cada momento de existencia es una lucha constante entre dos contrarios, la vida y la muerte. De forma constante nacen células y mueren otras. La vida es una contradicción y apenas cese esta, también cesará la vida y se producirá la muerte. Y aun con todo, de esa muerte se iniciará un nuevo proceso. La contradicción hay que entenderla de una manera dialéctica, no en el sentido de una contradicción verbal, sino en una contradicción material entre dos fuerzas que se enfrentan. Para clarificar esta cuestión vamos a detallar un poco más. Partamos de una tesis o afirmación, de una antítesis o negación, y del producto de la contradicción entre ambas tendremos una síntesis o negación de la negación. Cada una de estas frases supone la destrucción de la anterior. Según Messena, la negación es un elemento esencial de la dialéctica. El ejemplo más conocido para explicar esta ley es el ejemplo que pone Engels en el Anti-Düring, con un grano de cebada. Tenemos un grano de cebada, el cual en condiciones normales se usaría para consumir. Pero si ese grano cae en un suelo favorable, sufrirá una transformación, germinará y saldrá una planta. Es decir, el grano será negado. La planta crecerá y producirá otro grano. Es decir, la planta sería negada. Nos encontramos con la negación de la negación. Según un mecanicista, nos encontraríamos frente a la concepción de contrarios de Mao, en la que de forma cíclica volvemos al estado anterior. Sin embargo, Engels puntualiza que ese grano que volvemos a tener no es el mismo o igual que el primero, ya que no se ha producido un grano, sino decenas de ellos producidos por esa planta que salió de la negación del grano original. Nos encontramos no ante un movimiento circular, sino ante un avance en línea ascensional, en espiral y progresiva. Es como decía Stalin, el paso del viejo estado cualitativo a un nuevo estado cualitativo es pasar de un estado inferior a uno superior. Y ahora, siguiendo con nuestras explicaciones, además, esos granos no son iguales al primero, al igual que todas las especies del mundo animal. Con su desarrollo, las especies evolucionan generación tras generación. Se desarrollan, sufren cambios cualitativos. De lo contrario, estaríamos en un ciclo continuo. El proceso de acumulación de saltos cuantitativos que producen un salto cualitativo es innegable. Podemos apreciar las tres fases: la afirmación, la negación y la negación de la negación. Esto es el desarrollo dialéctico. La negación supone la destrucción de la afirmación, pero estamos hablando de una negación o destrucción dialéctica, es decir, por un proceso interno, por el desarrollo de la contradicción. Hemos visto ya que una cosa es una identidad de contrarios, que dentro de una cosa es ella misma y su contrario. Las cosas cambian porque contienen en sí mismas las unidades de los contrarios. Hay que mantener la unidad y la lucha de contrarios de una forma no mecánica. No se puede separar un contrario de otro. Eso sería el proceder metafísico. No se puede separar la vida de la muerte. No se puede separar la burguesía del proletariado. No se puede eliminar un solo contrario. Para lograr la sociedad sin clases, hay que acabar con las clases, tanto con la burguesía como con el proletariado. Si se pudiera hacer y se eliminara la negación, las cosas no cambiarían, sino que todo permanecería estático, lo cual, como ya hemos visto, no es real.
Veamos ahora la cuarta y última ley del método dialéctico, la ley de transformación de la cantidad en cualidad. Desde el punto de vista dialéctico se ve el cambio como un proceso de acumulación, de saltos cuantitativos, de cantidad, que serían cambios insignificantes y graduales, que darían como fruto al final un salto cualitativo en cualidad, que este ya sería relativamente rápido, violento y súbito. Estos cambios no se dan de forma aleatoria, sino con arreglo a leyes como fruto de la acumulación de los saltos cuantitativos a la que ya nos hemos referido. El cambio supone el camino del antiguo estado cualitativo del objeto a un nuevo estado cualitativo, ya que tras el cambio cualitativo, las cualidades del objeto han cambiado. Este se entiende como un movimiento progresivo en línea ascensional, de lo inferior a lo superior, no como una vuelta cíclica de un estado a otro. Lo cuantitativo y lo cualitativo de un objeto tienen una relación recíproca y bilateral. La acumulación de saltos cuantitativos lleva al cambio cualitativo, que a su vez determina nuevas proporciones cuantitativas. Según Rosenthal, las relaciones recíprocas entre el lado cualitativo y el cuantitativo de las cosas tienen un carácter bilateral. El cambio cuantitativo de una cosa conduce a la formación de una nueva calidad. La nueva calidad determina una cantidad completamente nueva, nuevas proporciones cuantitativas. Pongamos ahora, por ejemplo, la instauración del socialismo en Albania. El 10 de enero de 1946 se proclamó la República Popular de Albania, y eso supuso un cambio cualitativo. Pero para que ese cambio pudiera darse, tuvo que haber una serie de saltos cuantitativos que lo permitieron, como por ejemplo la constitución del Partido Comunista de Albania, la acumulación de fuerzas de este, la victoria sobre la ocupación fascista, la gran implantación del partido y de la guerrilla. La revolución en Albania no triunfó por la voluntad de unos pocos o por tener suerte. Triunfó porque el salto cualitativo que significó su triunfo venía precedido de una gradual acumulación de saltos cuantitativos de acuerdo con las leyes de la dialéctica. Existen excepciones a la resolución de las contradicciones que he desarrollado cuando éstas no son antagónicas, y así pueden resolverse de forma gradual y evolutiva, como en el caso del lenguaje y su desarrollo. Pero esto lo hablaré en la ampliación de esta edición en capítulos posteriores. Ahora, antes de terminar la parte de la filosofía, vamos a analizar algunos términos para entender un poco más la filosofía marxista. Primer término será el materialismo mecanicista. Este materialismo mecanicista se desarrolló porque en el siglo XVIII la concepción materialista se hallaba vinculada al desarrollo de la ciencia, que en ese periodo histórico estaba dominada por el mecanicismo. Al materialismo mecanicista también se lo llama materialismo metafísico. El estudio del movimiento desde una perspectiva mecánica, de una manera parcial, abre el camino a la metafísica. El materialismo del siglo XVIII es materialismo porque la respuesta que da la pregunta esencial de la filosofía es el primero, que la materia da lugar a la idea. Pero es mecanicista porque ve las cosas a través de la mecánica. Es más fácil estudiar el movimiento mecánico de algo que entender el movimiento en un sentido de desarrollo dialéctico del objeto. El segundo término que tenemos que estudiar antes de cerrar este capítulo es el desarrollo histórico o en espiral. Los metafísicos afirman que de forma mecánica la historia se repite, que es algo cíclico. Esto no puede estar más lejos de la realidad. Como ya hemos visto en la ley de transformación de la cantidad en cualidad, el proceso de desarrollo no debe entenderse como algo circular, sino como una línea ascensional, en espiral y progresiva. En otras palabras, es el paso del viejo estado cualitativo al nuevo estado cualitativo, el paso de lo inferior a lo superior. Esto, por supuesto, también es aplicable a la historia. El tercer término que tenemos que analizar es lógica. La lógica está de forma íntima vinculada a la metafísica. Sus principios son tres: principio de identidad, de no contradicción y de exclusión del tercero. Esto es que entre dos posibilidades no se puede elegir una tercera. La lógica sirve al silogismo, que está compuesto de dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, Albania era una dictadura, las dictaduras son malas, Albania era mala. Sería, según un metafísico, la manera de ser lógica, de pensar bien. Sin embargo, esto no es así porque parte de presupuestos de identidad fijos y no explica quién ejerce esa dictadura ni al servicio de quién. La dictadura del proletariado es dictadura para la burguesía y democracia para el proletariado.
y la democracia burguesa es democracia para los burgueses y dictadura para el proletariado. No analiza nada en profundidad, solo hace generalizaciones. El cuarto y último término que vamos a repasar es el automovimiento. Ya hemos hablado de que los marxistas consideramos que todo se encuentra en continuo movimiento y que el estado natural de las cosas es el cambio. Pero no hay que entenderlo como algo que viene impuesto de fuera del objeto de estudio. Independientemente de la influencia de factores externos, son los factores internos los que producen el movimiento y cambio, la resolución de la contradicción, el nuevo estado cualitativo, y por lo tanto, el movimiento dialéctico se produce por automovimiento u autodinamismo, que se da debido a las contradicciones internas de los objetos o fenómenos de estudio. Para terminar, vamos a definir un último término, el de las contradicciones antagónicas y no antagónicas. Las contradicciones antagónicas son aquellas que se resuelven de forma explosiva en los casos a los que nos vamos a referir por medio de violencia. Por ejemplo, en la contradicción que existe en el capitalismo entre la clase obrera y la burguesía. Nos encontramos ante una contradicción antagónica que solo podría resolverse mediante un cambio explosivo, mediante violencia, mediante la revolución política. Sin embargo, no todas las contradicciones son antagónicas y deben de resolverse mediante una explosión violenta. Otras tienen un carácter no antagónico y se solucionan de forma gradual, evolutiva y sin explosiones. Por ejemplo, el lenguaje evoluciona de forma gradual, ya que no existe antagonismo en su desarrollo. Esto también se puede aplicar a fenómenos sociales de la superestructura y de la infraestructura, una vez superada la sociedad de clases. Stalin siempre ponía el ejemplo de las contradicciones no antagónicas entre el campesinado y los obreros en el socialismo, con el fin de la explotación del hombre por el hombre, contradicciones que se solucionaban con el propio desarrollo, evolución y no de forma explosiva.